Y bueno, vamos a Primera de Reyes capítulo 18. Te cuento el contexto donde nosotros estamos. Elías, por orden de Dios, se había presentado delante del rey Acab y le había dicho que durante 3 años y medio no iba a llover sobre la tierra. O si no mal recuerdo, creo que ni siquiera dijo el tiempo, simplemente que por orden de Dios no iba a llover más sobre la tierra. Y la lluvia es una representación en la Biblia de la bendición de Dios. La lluvia muchas veces también se describe como una respuesta a nuestras oraciones de forma simbólica. La Biblia dice, por ejemplo, en Malaquías: probadme ahora en esto y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y muchas veces en tiempos donde no había la bendición de Dios, no había lluvia. Ahora, no estoy diciendo que actualmente siempre sucede lo mismo y que los de Monterrey andaban en pecado y por eso no llovía, porque no oraban, ¿verdad? Hoy muchas veces tiene que ver con cuestiones climatológicas. Puede que haya naciones que muchas veces sí estén bajo un trato de Dios, pero hoy estamos hablando de la lluvia como algo figurado que representa la bendición de Dios. La tierra, ponte en su lugar, tiene 3 años y medio sin lluvia. Y muchas veces nos sentimos así. A lo mejor desde la pandemia algunas de ustedes se sienten un poco secas y dicen: Señor, llevo mucho tiempo que no veo tu mano sobre mi familia, que me han dicho de lo que puedes hacer, y digo amén y lo creo y lo he pedido con fe, pero no he visto aquello por lo cual estoy orando. No has visto la bendición de Dios en tus finanzas, no has visto un progreso en tu salud, no has visto realmente ese toque de Dios en tu matrimonio, y tú esperas con ansias que vuelva a venir esa lluvia de parte de Dios. Y es como se encontraba el pueblo de Israel. Viene Elías delante del rey Acab, delante de la nación, a decirles que por orden de Dios va a volver a llover, pero la orden le iba a dar el profeta Elías, que era quien daba la palabra de parte de Dios. Entonces, antes de que Elías orara para que viniera lluvia sobre la tierra, se acuerda entre Acab, que era el rey, y Elías, que iban a hacer un reto, iban a levantar un altar y iban a clamar a Dios, Elías a su Dios, a Jehová, nuestro Dios, y Acab iba a convocar a 450 profetas que adoraban a Baal, y ellos iban a clamar a Baal, y el Dios entre comillas, porque solo hay uno, que mandara fuego del cielo y consumiera el altar, sería declarado como el Dios verdadero. Lo que es interesantísimo es que cuando se empieza a levantar el altar, los profetas claman a Baal, dan vueltas alrededor, se rasgan con cuchillos, gritaban. Elías, sarcásticamente, con un buen sentido del humor, les dice: griten más fuerte, a lo mejor su Dios no los escucha. Y es una representación de cómo a veces estamos clamando a nuestros ídolos, poniendo nuestra confianza en el hombre, en personas, y no hay respuesta hasta que nos volvamos a Dios. Y es una representación de cómo podemos gritar y rasgarnos, y si no entendemos que es en Él, no va a haber respuesta. Y Dios permite muchas veces la sequía para volver nuestro corazón a Él. La primera respuesta que te quiero dar a la pregunta ¿por qué Dios permite tiempos de sequía? Es evidente que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y hay muchas cosas que quiero obrar, pero la primera de ellas y más importante es volvernos de vuelta a nuestra intimidad, a nuestra comunión, a nuestra relación con Él. Cuando toca el turno Elías, lo que es bien interesante, y a veces lo pasamos por alto, es que él arregla el altar que había quedado todo destrozado, y dice en el primer libro de los Reyes capítulo 18 versículo 30 lo siguiente: que Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y dice que el pueblo se acercó y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con piedras un altar en el nombre de Jehová, y después dice la Biblia que hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Si quieres tomar nota, este dato es bien interesante. 2 medidas de grano es el equivalente actualmente, por si tú lo quieres saber, a la mitad de 4 medidas de grano, por si quieres tú ahí anotarlo, ¿verdad? 2 medidas de grano es el equivalente ¿a cuánto? A la mitad de 4 medidas de grano. Qué revelación te acabo de dar. Esto nadie te lo había dicho. Bien, aquí lo interesante: preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, y no está hablando de tu marido precisamente, dice, y lo puso sobre la leña, y fíjense lo que sigue:
y les dijo: llenad 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y les dijo: háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y les dijo: háganlo por tercera vez. Y así lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Este pasaje es impactante y te puedes preguntar por qué si no meditas en la historia y en el contexto de la historia. Estamos hablando de 4 cántaros que 3 veces fueron derramados. Estamos hablando de un total de 12 cántaros y cada uno equivalía, aquí sí les voy a hablar en serio, a 25 litros de agua. Elías derrama en ese altar el equivalente a 300 litros de agua. Para que te des una idea, son como 15 garrafones de Electropura o Bonafont si eres medio fresa, o de Los Ángeles, o agua, la que sea que tomes. Cada garrafón más o menos tiene unos 25 litros y es como si tú tomaras 15 garrafones y los derramaras en el altar. Y te preguntas, ¿qué tiene eso de importante? Imagínate que vas a Monterrey semanas atrás, donde no había agua, con 15 garrafones, y enfrente de alguien que tiene días sin bañarse, los empiezas a tirar en tierra. Y eso que ellos tenían apenas algunas semanas. Imagínate que vas a algún lugar que tiene 3 años y medio sin lluvia sobre la tierra. Imagínate cuán necesaria era el agua. No hablemos de higiene, para sembrar, para el campo. Cuán importante era para que la tierra diera fruto, para poder seguir avanzando. Mis hermanas, lo que Elías está haciendo humanamente hablando es una locura. La idea era clamar para que Dios mandara lluvia de nuevo, no derramar y desperdiciar la poca que les quedaba. 300 litros de agua en una nación que tiene 3 años y medio de ver los cielos cerrados, donde no ha llovido ni una gota, es una locura total. Es algo que no tiene sentido y que me enseña un principio. Nos han dicho muchas veces que la fe, o una de las muestras de fe, es orar creyendo que Dios puede responder nuestra petición. Pero hay una fe mayor, que es creer que Dios puede responder, pero estar dispuesto a rendirlo todo delante de Él, aun si no responde. Hay una fe mayor, que no es la fe que consiste en clamar creyendo que Él está dispuesto y que puede darlo todo, sino que es la oración que está dispuesta a entregarlo también todo, porque has decidido confiar en Dios, aunque los cielos no se abran. Te lo voy a explicar con otra historia, y deja por un momento un separador ahí en el capítulo 18, y quiero que vayamos un capítulo atrás nada más, al capítulo 17. Antes de esto, fíjate cómo tenemos las últimas 2 historias de Elías que van de manera seguida, narrando básicamente una historia muy similar en diferente contexto. Elías llega con una viuda en Sarepta y le pide a esta mujer que traiga un poco de agua y un poco de pan. Te lo estoy parafraseando. Y nuevamente estamos en un tiempo de escasez, donde para preparar pan necesitaban agua. Y la mujer le responde en el versículo 12, le dice: no tengo pan cocido, se me acabaron las tortas, no hay bolillos, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que nos los comamos y nos dejemos morir. Si tú has sentido que estás en crisis, es porque jamás has leído la historia de esta mujer. Imagínate qué grado de hambre tenía, cuánto tiempo sin comer, que le dice: Elías, ¿me estás pidiendo comida? Una aclaración aquí: Elías, profeta, representa la palabra de Dios. Hoy Dios nos habla principalmente a través de la Biblia, pero era la voz de Dios. Entonces no veamos este diálogo como el diálogo entre una mujer y un hombre, sino más bien interpretémoslo como nosotros hablando con Dios, Dios diciéndonos: ríndelo todo. Y no estoy hablando de dinero, no sean mal pensadas, porque es de Primera de Pancho 10:12 que el león piensa que todos son de su condición, ¿verdad? Estoy hablando de cuando tú crees, por ejemplo, que Dios puede transformar un hijo, restaurar una relación, que Dios puede darte un empleo, y es tu fe tan grande que crees que lo puede hacer, pero es tu fe más grande en Dios, a tal grado que le dice: Señor, pero aunque no lo hagas,
Te lo rindo y te sigo adorando, porque sé que tú me vas a sustentar pase lo que pase. Y era el diálogo entre la voz de Dios a través de Elías y esta mujer que le dice: solamente me queda para un pan para mí, para mi hijo, y dejarnos morir. Ahora, voltea a ver a la hermana de al lado y dile: ¿alguna vez has estado en tal crisis que solo tengas un pan para ti, para tu hijo, y dejarte morir? Échale así una barrida hacia abajo y dile: no parece, mi hermana. Dile: estás bien sustentada, ¿verdad? Se ve que tú no tienes como un pan, sino toda la panadería ahí en tu casa. ¿Y qué es lo que responde Elías? Tú dices: bueno, es el hombre de Dios, el profeta, lleno del Espíritu, ama a los demás. Le va a decir: no, al contrario, hermano, ahorita yo le traigo unos bolillos, ¿verdad? No se preocupe, ¿no? ¿Cómo cree que le estoy pidiendo esto? Disculpe, no lo sabía. Yo es lo que pensaría que el hombre iba a responder con pena. Pero Elías le dice en el versículo 13: no tengas temor, ve cómo has hecho, ve cómo has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta debajo de la ceniza y tráemela, y después vas a hacer para tu hijo. Suena a un hombre muy egoísta. Ok, sí, ve y cocina el pan, pero primero le voy a entrar yo y después le das a tu hijo. Si no entendemos que es algo que viene realmente de Dios, podríamos inclusive hablar muy mal de Elías y decir: no tiene sentido, no tiene coherencia lo que está diciendo. Continúa hablando y le dice, versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por medio de Elías. Después de esto, la Biblia cuenta otra historia, que es que el hijo de ella muere y luego Dios lo resucita. Pero aquí lo que me llama la atención, en lo que quiero meditar, es en lo siguiente: ella recibió aceite ilimitado, harina ilimitada, no le faltó nada hasta el tiempo de la lluvia. Pero antes de recibir recursos ilimitados, entregó por fe lo último que le quedaba. Era tan grande su confianza en lo que la voz profética le estaba diciendo, que accedió a renunciar a todo. Y si tú analizas la Biblia, te vas a dar cuenta que todos los grandes hombres y mujeres de Dios vivieron esto de una u otra forma. Los cielos se abrieron sobre sus vidas y vieron la bendición de Dios y la mano de Dios y el poder de Dios. Pero antes su fe fue pasada por fuego y tuvieron que estar todos dispuestos a renunciar a sus vidas, a renunciar a sus sueños, a creer tanto en Dios que le dijeron: Señor, aquí está mi vida, haz lo que quieras con ella, confío en ti. Por ejemplo, hablamos de los apóstoles que impactaron el mundo con la predicación de la palabra, pero antes dejaron las redes, su oficio, y siguieron a Jesús. Estamos hablando de alguien que renunció a todo, a lo poco que tenía, que eran las redes y su barca, para ser pescadores de hombres y comenzar una aventura de la cual nunca antes habían oído. Hablamos de Abraham, el padre de multitudes, Abraham con H, pero antes de ser Abraham, siendo Abraham, renunció a su tierra y a su parentela para seguir una voz que le dijo: déjalo todo y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Podríamos hablar también del apóstol Pablo, que impactó el mundo entero con la predicación de la palabra, autor de 13 de los 27 documentos que forman el Nuevo Testamento. Pero antes, Saulo de Tarso renunció a su fama, a su popularidad, a su reputación. Con sus propias palabras dice: lo que era para mí ganancia, lo estimo como pérdida, como basura por amor de Cristo. Daniel, el gran hombre de Dios, gobernante, pero antes estuvo dispuesto a entregar su vida en un foso de leones con tal de no dejar su vida de oración. Sus 3 amigos, engrandecidos en Babilonia, pero antes rindieron sus vidas y le dijeron a Nabucodonosor: no me voy a inclinar ante tu ídolo porque Dios me puede salvar, pero aunque no lo haga, no voy a adorar a tus dioses. Podríamos hablar de Esther, la reina Esther, y cómo fue bendecida y cómo salvó a su nación. Pero antes esta mujer dijo: si tengo que perecer, que perezca, para esta hora he llegado. Y rindió toda su vida con tal de hacer la voluntad de Dios.
Podría seguir toda la mañana hablándote diferentes historias de hombres y mujeres que tienen en común lo siguiente: en diferentes épocas, de diferente forma, pero absolutamente todos, antes de ver los cielos abiertos sobre sus vidas, antes de ver la bendición de Dios, no son hombres que se presentaron, porque a veces creemos que la fe se mide así, en qué intensa es nuestra oración acerca de lo que creemos que vamos a recibir. Y no ves estos hombres levantándose diciendo: oh sí, yo creo que va a venir y que viene la bendición. No, antes su fe fue pasada por fuego y no demostraron que la tenían en la intensidad de cómo clamaban acerca de lo que iban a recibir, sino en la rendición total que tuvieron cuando estuvieron dispuestos a renunciar a todo y seguir confiando en Dios. Todos, antes de ver los cielos abiertos, renunciaron a todo, lo entregaron todo, o estuvieron al menos dispuestos a entregarlo todo. Nos han dicho que la fe consiste en creer en todo lo que Dios nos puede dar, pero hay una fe mayor, que es estar dispuesto a darlo todo y creer que Él puede seguirte sustentando. Cuando tú te acercas creyendo en lo que Dios te puede dar, pero no estás dispuesto a rendir el resto de tu vida, no estás creyendo realmente en Dios, sino en lo que piensas que Él te va a dar. Y tu fe aparentemente está puesta en Dios, pero realmente está puesta en las cosas. Déjate lo explico con un ejemplo. Estás orando por no perder la casa. No tienes para pagar la renta, la hipoteca, y te han amenazado con desalojar. Y un día yo vi esto en una hermana que se acercó afligida conmigo y me dijo: pastor, ore por mí para que no me quiten la casa, porque llevo meses sin pagarla y me amenazaron que me la van a quitar, y por favor, y estaba muy estresada, muy afligida. Y le dije: hermana, con todo respeto, podríamos orar por eso, pero creo que Dios no le haría un bien si no entiende cómo está su situación, porque lo que me está demostrando con esta actitud de estrés, de nerviosismo, de lamento, de desesperación, es que su fe no está puesta en Dios, sino en unos papeles donde algunas letras con tinta escrita y una firma dice que la casa es suya. Y su fe no tendría que estar puesta en estas escrituras que le dan la tranquilidad de que la casa es suya, sino en estas escrituras donde no un notario, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores le ha dado su promesa que dice: no te dejaré, no te desampararé. Le ha dado su promesa que dice: busca primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás, hablando de techo, vestido o alimento, te va a ser añadido. Le dije: puede que pierda la escritura de su casa, que deje de tener validez legal, que pierda poder, pero esta escritura sigue vigente. El mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios, dice la Biblia, que es la promesa de Dios, permanece para siempre y no la puede invalidar nadie. Ninguna crisis, ninguna sequía, ningún gobierno, ninguna mala decisión, ninguna injusticia es más grande que lo que ha dicho el Rey del universo acerca de sus planes para tu vida. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta hermana tenía su confianza puesta en esos papeles, en esas escrituras, no en estas. Y le dije: la fe no es creer que Dios de forma milagrosa va a proveer para que no pierda la casa, sino creer que Él puede proveer para que no la pierda, pero que aún si la pierde, le va a dar algo rentado, prestado, lo que sea, pero no la va a dejar sin techo, porque su hija ahí está con Él. Y es cuando nuestra fe es puesta a fuego. Es cuando nosotros estamos dispuestos a rendirlo todo, que los cielos se abren, porque en verdad demostramos que nuestra confianza está puesta en Dios. Lo que esta hermana estaba demostrando es que su confianza estaba puesta en la casa, porque se requiere fe para creer que Dios puede darte para pagarla, pero se requiere más fe para creer que Dios puede darte otro techo, aun cuando no puedas pagar el otro. Y es por eso que, como te decía, en común tienen todos los grandes hombres y mujeres de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, que ellos estuvieron dispuestos, antes de recibirlo todo, a rendirlo todo. Y es cuando demostramos que nuestra seguridad no está en la palabra del jefe, en los papeles de la casa, en mi cuenta del banco, en la situación de mi hijo, en la convicción de mi marido, en el estado de mi iglesia, en el color del partido que gobierna, sino que mi confianza está puesta en Dios. Y es en ese momento que volteo al cielo y le digo: Señor, la palabra de todos ellos puede fallar,
y no sé qué van a hacer el día de mañana, y quién va a gobernar, y quién me va a apoyar, y con quién voy a contar, y quién me va a traicionar, y quién no lo va a hacer. Pero hay algo de lo que estoy seguro, que pase lo que pase, cuente con quien cuente, venga o no venga lo que estoy esperando, tú seguirás siendo Rey de reyes y Señor de señores, y yo sigo siendo tu hijo, y tu palabra sigue siendo tu palabra, y eso no lo puede cambiar nada. Y cuando tú lo crees, entonces te acercas con una fe que dice: Señor, creo que los cielos se pueden abrir y que va a volver a llover sobre la tierra, pero también creo que aún con los cielos cerrados, tú me seguirás proveyendo todo lo que necesito. Y tan es así que dice Elías: aquí están 300 litros de agua, como una muestra de que mi confianza no está puesta en lo que veo en los cielos, sino en lo que ha dicho el Dios de los cielos. Y comete una locura. Y lo mismo esta mujer, que cree en la palabra de Dios y que da todo lo que tenía, y que entonces, y solamente entonces, recibe recursos ilimitados. Veremos al final de la historia que fue hasta después que los cielos se abrieron, que fue hasta después que Dios mandó lluvia nuevamente. Pero antes de mandar la lluvia, Elías lo entregó todo. Y esto es básicamente lo que dijo Jesús: cualquiera que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No habla de vivir como un desgraciado, triste, lamentándote, sino es simplemente estar dispuesto a renunciarlo a todo, porque confías en que sus planes son mejores que los tuyos, que sus caminos son más altos que los tuyos. Mis hermanas, tenemos que aprender a descansar en Dios, a entender que estamos en sus manos, que nada de lo que tenemos es nuestro, a creer que Él está consciente y al tanto de todo. Y es eso lo que nos da la capacidad de rendirle todo y decirle: Señor, aquí está mi hijo y mi matrimonio, y aquí está mi ministerio y mi trabajo y mi negocio y el coche y la casa. Pido tu bendición, tu mano, tu favor, tu poder sobre ellos. Pero si te los quieres llevar, si algo quieres hacer, si en esto quieres obrar, ahí está. Y ves a tu hijo perdido y dices: Señor, creo que puedes tocarlo, pero te lo rindo a ti, decido descansar en ti, en lo que tú vas a hacer en su vida. Y estás en paz porque crees que Dios está al control. Y perdiste el trabajo y dices: Señor, pero sigo teniendo tu palabra. Y mi fe es tan grande que creo que me puedes dar trabajo, pero es más grande que creo que me vas a sostener aún sin Él. Cuando entiendes que todo es suyo, ya no te afana y te aflige lo que sucede. Cuando empezó la pandemia, hay muchos que se afligieron: ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Y el trabajo? ¿Y cómo voy a pagar? Y te cuento lo que te voy a contar, no como jactándome, sino solamente como un ejemplo de lo que estamos viendo, y confirmándote que creo lo que te estoy enseñando. Nos juntamos mi familia y yo y le dijimos: Dios, te damos gracias por lo que tenemos. Y le dijimos a nuestra hijita: Dios nos ha dado esta casa que estamos pagando, pero algún día papá y mamá vivieron en otra más sencilla y fueron felices. Y si de repente tenemos que cambiarnos y dejar esto, no pasa nada. Nuestra felicidad no depende de dónde vivimos, sino de quién está con nosotros a donde quiera que vayamos. Y podemos cambiar de casa, más grande, más chica, mejor, peor, pero el Espíritu Santo, que es el que produce el gozo dentro de nosotros, sigue siendo el mismo, donde quiera que vayamos. Y de nada sirve tenerlo todo si no entendemos esto. Hay gente que piensa que debe estar más feliz si tiene más cosas, y por eso no rinde. Por eso no rinde no en un sentido de dar, o sea, a la gente, porque hay iglesias que manipulan, ve y entrega. No estoy hablando de eso, sino de rendírselo a Dios, de estar dispuesto, por ejemplo, que lo hicimos al inicio de la pandemia: Señor, te damos gracias, pero aquí está, esta casa es tuya, si se pierde no pasa nada, no sabemos qué va a pasar. Señor, no sé si voy a poder pagar las cuentas de mañana, creo que tú me puedes bendecir, pero si no es así y se pierde esto, no pasa nada, no estoy aferrado a nada. Y hay gente que se amarga por cosas como estas, que se deprime, que pone su expectativa en las cosas incorrectas. ¿Y qué es la mayor frustración? Que a veces prosperan y no son felices, porque la Biblia habla de personas que Dios no les da la capacidad de disfrutar lo que tienen. O sea, hay gente que se cambió una casa 3 veces más grande, pero no cambió su actitud interior. ¿Y qué sucede? Son los mismos amargados en otra casa. ¿No has visto a gente manejando carrazos en las calles así?
Y otros bien felices en su Lázaro, que antes que anda hay que resucitarlo. Familias de viaje en lugares ostentosos, ni se hablan, tan peleados todo el tiempo, ¿de qué les sirve? Y otros felices remando en Lerma, ¿verdad? Y no estoy predicando, ni incitando, ni invitando a una vida mediocre, o a creer que ser bendecido es pecado. No, mira, si puedes, si lo hiciste, y con la bendición de Dios, permitiéndote disfrutar, qué bueno, gloria a Dios. Pero estoy hablando esto para que nos ubiquemos y salgamos del engaño de creer que necesito y que si no lo tengo no voy a ser feliz, y que tengamos la capacidad de presentarnos delante de Dios como Elías, no afligidos porque los cielos están cerrados y qué es lo que va a pasar con el país, con mi vida, sino con tal actitud de fe que somos capaces de decirle: Señor, aquí están mis 300 litros de agua, aquí están mis 12 cántaros, porque sé que aún sin eso poco que me queda, tú me sigues siendo suficiente. Sé que tu gracia me basta, sé que tu espíritu es todo lo que necesito. Y es cuando estamos convencidos de esto que podemos rendirlo todo, que nada nos quite el gozo, que nada nos arrebata la paz. De lo contrario, seguiremos sin ver los cielos abiertos, porque no estaremos pasando esta prueba a nuestra fe y con un montón de problemas internos en nuestro corazón. Ahora, algo que quiero aclarar es que en este tipo de oración hay una muy delgada línea entre la fe y la incredulidad, y hay mucha gente que quiere justificar su incredulidad con una falsa fe disfrazada de lo mismo. Cuando tú vienes y le dices, por ejemplo: Señor, te pido y creo que lo puedes hacer, pero si no es tu voluntad, pues ya ni modo, ¿verdad? A veces pareciera ser que estás siendo humilde y respetuoso ante la soberanía de Dios, pero muchos en su corazón saben que realmente lo que están haciendo es maquillar su incredulidad. Que lo que están haciendo es, bueno, si no hubo respuesta no es porque no hubo fe, sino porque Dios no quiso. Por ahí hay un teléfono, está haciendo mucho ruido, si le pueden bajar al volumen, por favor, aquí adelante. Porque yo estoy escuchando más al Waze que mi propia voz, ¿verdad? Entonces no se trata de irnos tampoco al otro extremo, ¿verdad? Señor, pues mira, estoy enfermo y creo que me puedes sanar, pero si no quieres, pues ya mátame y no. Y Señor, creo que las solteras, creo que tú tienes mi ayuda idónea, pero pues si no, así me quedo a forrar Biblias hasta el milenio y no pasa nada. Y a veces hay gente que es genuina, pero a veces hay gente que así disfraza su falta de fe. Y tenemos extremos y a veces es complicado hallar el equilibrio, ¿verdad? Y hay personas a veces que violan la soberanía de Dios y tampoco es correcto, pero hay personas que a veces de esta forma pues maquillan que no están creyendo realmente en Dios. ¿Y cómo podemos saber que estamos en el equilibrio correcto? Cuando yo oro esperando lo mejor de Dios, pero estoy siendo capaz al mismo tiempo en mi corazón de estar dispuesto a renunciarlo a todo, creyendo que si no viene lo que pedí, es porque lo que Dios va a obrar va a ser mucho mejor. A lo mejor de otra naturaleza, pero va a obrar. Como Pablo, por ejemplo, pedía con fe: Señor, quítame este aguijón de la carne, que creen los teólogos que era una enfermedad muy grave en los ojos. Pero ¿qué le dijo Dios? Bástate mi gracia 3 veces, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no le dio algo mejor en el sentido que le dio unos ojos mejores, telescópicos, con zoom. No, nunca arregló ese problema. Fue de otra naturaleza la respuesta, pero obró algo mejor, que fue ser fortalecido con la gracia de Dios y ser perfeccionado en su debilidad por el poder de Dios. Fue la forma a través de la cual Dios lo mantuvo humilde para perfeccionar en él su poder. Si hubiera sanado, Pablo se envanecía probablemente y Dios no lo hubiera podido levantar. Y es a lo que me refiero. A lo mejor tú dices: Señor, yo quiero esta bendición y este trabajo y que bendigas mi negocio, y te han dicho lo que Dios va a hacer mucho mejor. Y tú lo has interpretado como que este año no prospera, pero el siguiente va a tener toda la franquicia. Y probablemente sí. Y la fe no es decirle: y yo lo creo y lo arrebato y lo declaro, sino: Señor, creo que lo puedes hacer, pero aun si no lo hicieras, te seguiré adorando y seguiré en paz y seguiré con gozo, porque creo que lo que vas a hacer va a ser mucho mejor que lo que yo quiero que hagas. Y a lo mejor no bendijo, por ejemplo, tu negocio, pero a través de ese tiempo de crisis te llevó a rendirte a Él y te metiste con Él
y hoy está siendo usado poderosamente por Dios gracias a esa adversidad. No sé cuántas de ustedes han sido transformadas, bendecidas por un tiempo de prueba que te llevó a acercarte más a Dios. ¿Cuántas inclusive conocieron de Cristo porque una adversidad las hizo acercarse a Dios? ¿Alguna de ustedes puede decir, yo he vivido una de estas dos cosas? Levante la mano. Mira, gloria a Dios que son tantos testimonios, porque solamente le dio ofrenda a 2, 3 paleras para no quedar mal. Pero muchas de ustedes son testigos. Y es lo que la Biblia dice, que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. A veces decimos, es que no entiendo a Dios. ¿Cómo vas a entender a Dios? Mi hermana, si no te entiendes ni a ti misma. Estoy triste, ¿por qué? No sé. ¿Quieres entender a Dios? Si no sabes ni por qué estás triste, si no sabes ni por qué estás enojada, ¿cómo vamos a entender la mente del universo? No nos queda más que creer que esto es verdad, que su voluntad es buena, agradable, perfecta, y que Él va a hacer algo, quizá de otra naturaleza distinta a lo que esperábamos, pero que lo que va a ser mejor que lo que nosotros queríamos. Y es de esta forma que tenemos que orar. Ni con una falsa fe que viola la soberanía de Dios y que nos pone en el papel de Dios, ni con una falsa fe que no cree en lo más mínimo en Dios, sino con una oración que tiene tal fe que cree en lo que Dios puede hacer, que creen que Dios puede abrir los cielos, pero que al mismo tiempo depende tanto de Dios que está dispuesta a rendirlo todo. Estás orando, por ejemplo, por un trabajo, y yo creo que lo puedo recibir, y declaro que lo voy a recibir, y decreto en el nombre de Jesús, y lo arrebato y nadie me lo quitará. ¿Eso es fe? Suena como, mira, con qué autoridad oró la persona. Pero esa persona está desesperada por ese trabajo porque no está confiando en Dios y necesita algo en que confiar. Necesita una estabilidad para sentirse en paz. Por eso ora así. Llega otra y dice, Señor, yo creo que lo puedo recibir, pero pues, si no es tu voluntad y quieres que me muera de hambre, pues está bien, yo lo respeto, Señor. Eso es fe. Eso es una falsa fe, un supuesto respeto a su soberanía, y simplemente está maquillando que cree menos en Dios que lo que creen los aficionados del Cruz Azul en su equipo. ¿Qué hace una persona que le cree a Dios? Señor, tengo ganas de entrar ahí, yo creo que tú me puedes abrir puertas, que si es para mí me lo vas a dar, y por supuesto que si es tu voluntad, nadie me lo va a quitar, pero si tú, Señor, no me permites entrar ahí, gracias, porque de una u otra forma no me vas a dejar, no me vas a desamparar, porque a lo mejor lo que tienes para mí es mejor, porque me vas a llevar un mucho mejor empleo, quizá no, quizá seguiré pasando un tiempo de desierto, pero en este tiempo tú vas a hablar a mi vida, te vas a glorificar, lo que vas a hablar va a ser maravilloso. No sé qué va a pasar, pero de una cosa estoy segura: joven fui y envejecido, dijo el rey David, y nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. A mí y a mi familia no nos va a faltar nada, porque habrá o no trabajo, no lo sé. Hay o no Dios, ese sí lo tenemos. Como padre, como amigo, como proveedor, como protector, seguirás estando conmigo, y esa es mi paz. Y ahí está mi gozo, en que no sé si tenga eso, pero sí sé que te tengo a ti, y si te tengo a ti, no me falta nada. Y es como tenemos que acercarnos a Él, diciendo, creo que me lo puedes dar, pero si no, ahí está, te lo rindo, porque decido descansar en ti. Y esto en todas las áreas de nuestra vida. Estás enferma. Señor, declaro y confieso y arrebato mi sanidad. No, oras con autoridad creyendo que Dios te puede sanar, pero al mismo tiempo le dices, Señor, aquí está mi vida, te pertenece, hazle que tú quieras, porque yo creo que lo que tú vas a hacer es mejor que lo que yo quiero que tú hagas. Aquí están mis hijos perdidos, me gustaría que los quebrantaras ya, te pido que lo hagas, pero quizá tengan que pasar un tiempo de prueba para que cuando vuelvan a ti vuelvan totalmente rendidos. Señor, creo tanto en lo que tú harás en su vida, que mantengo la paz aun cuando no los toques en este momento. Me gustaría que lo hicieras, pero si no es tu tiempo todavía, ahí están mis 12 cántaros derramados delante de ti. ¿Cuántas están esperando a la ayuda idónea? ¿Hay algunas por aquí? ¿Ungidas?
o urgidas. Hay algunas que siguen esperando al idóneo, al ungido de Jehová, al hombre conforme a la palabra de Dios. Ya saben cómo lo tienen que pedir, porque luego le dicen: Señor, yo solo quiero un siervo tuyo. Padre, te va a dar un venado con un pescado atrás para que se te quite. Para que le pidan bien, díganle: Señor, conforme a tu palabra, que tenga la cara de David, el cuerpo de Sansón, pero por sobre todas las cosas, la cartera de Salomón. ¿Cuántas dicen amén? Entonces, ¿qué hacemos muchas veces? Querer manipular. Dios me dijo que tú eres para mí. Señor, yo lo quiero y lo arrebato y lo declaro. Y vuelves al mismo punto. Aparenta orar con fe y con autoridad, pero es solamente la desesperación de decir: si no es Él, no es nadie, y así que me aferro a Él. Quien confía en Dios, ¿qué le dice? Señor, pues la neta me gusta el hermano, ¿verdad? Está agradable, está ungido. Mirad cuán grandes cosas ha hecho el Señor, dice tu palabra. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Y está listo, Señor. Y pues sí me gustaría que fuera ahí el Rufulgencio, como quiera que se llame. Y te pido por él, pero si no es él, Señor, tendrás otro que esté mejor todavía. Y si tarda en llegar en este tiempo, tú vas a hablar a mi vida. Y pase lo que pase, Señor, aquí están mis 12 cántaros, sin desesperación, sin tristeza, sin preocupación, porque sé que con el idóneo, o sin el idóneo, tú me vas a proveer todo lo que necesito, y tu presencia me será suficiente para estar alegre. No necesito de una persona para ser feliz. No necesitamos realmente de nada más que de Dios, y de Dios viene todo lo que necesitamos. No estoy diciendo que no necesitamos de nadie y que salgas de aquí y no le hables a nadie: hermana, a partir de hoy no eres mi amiga, porque hoy aprendí que no necesito a nadie, es más, ni de la iglesia, ¿verdad? Renuncio a mi trabajo y corro a los hijos y me divorcio porque aprendí que Dios me basta. No se trata de eso. Dios pone gente en nuestro camino, pero ese es el punto: que sea Dios, no tú. Y a veces, para que venga lo que esperamos de Dios, primero tenemos que derramar los cántaros. Primero tenemos que decirle: aquí está todo. Primero tengo que creer en lo que Él puede hacer. Se requiere fe para creer que Él te puede sanar, pero se requiere más fe para creer que puedes ser feliz aunque no te sane. ¿Has visto a Nick Vujicic, por ejemplo? No tiene manos, no tiene pies, solo tiene un dedito. No habrá video que veas de él donde salga amargado. Puede hablar de 1000 cosas. Puedes estar o no de acuerdo con lo que dice y con lo que hace, pero algo tiene en común todos sus videos: siempre sale con una sonrisa de oreja a oreja. Qué triste que hay gente que tiene manos y que tiene pies, pero no es feliz. Digan conmigo: yuyuy, ay, ay, ay. Porque se requiere más fe para creer que puedes ser feliz sin manos y sin pies, que la fe que se requiere para creer que Dios te puede dar manos y te puede dar pies. Y es por eso que Dios primero nos dice: ríndelo todo. Ve la Biblia. No hubo hombre o mujer con quien Dios llegara y le dijera: aquí está todo. Vino todo, pero primero el mandato fue: ríndelo. Deja tu tierra y tu parentela. Deja las redes. Entrega tus últimas vasijas de harina y de aceite y ese pan. Entrega tus últimos cántaros. Siempre rindieron sus vidas, sus sueños, todo. Moisés renunció a su posición en Egipto, a su poder, a su autoridad. ¿Te das cuenta que podemos seguir hablando y hablando y hablando de todos los hombres y mujeres de Dios? Y todos antes estuvieron dispuestos a entregarlo todo. ¿Y qué sucede después de esto? Regresamos a la historia principal. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Si me apoyan con el teclado aquí arriba, por favor.
capítulo 18, perdón. Después de esta historia, te quiero contar el resto. Elías ora, le dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, que sea manifiesto que yo soy tu siervo y que tú eres Dios y que por mandato tuyo he hecho estas cosas y que este pueblo vuelva a ti su corazón. Y dice la Biblia que Dios mandó fuego del cielo, versículo 38, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando lo vio todo el pueblo se postró y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Acaban con los profetas de Baal. Y después de eso dice la Biblia que subió Elías con su siervo, con Acaz, y que le dijo: sube, come y bebe, versículo 41, porque una grande lluvia se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas y le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Pregunta: ¿de qué sirve después de 3 años de sequía una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar? ¿Para qué sirve? Ves a lo lejos una nube de este tamaño en una tierra que tiene 3 años y medio sin lluvia. ¿Te sirve de algo? No, humanamente hablando, mis hermanas, no se pongan espirituales. Yo sé que están ahorita ustedes filosofando y sí, esa nube Dios puede hacer de ella una tormenta, pero o sea, en términos prácticos, estás afuera un día de campo y ves una nube así, ¿te metes a tu casa? No. Eso es lo que quería escuchar. Pero Elías, a pesar de eso, le dice a su siervo, al final del versículo 44, le dice: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. O sea, también había baches en ese entonces como en Toluca. Le dice: córrele o te vas a caer en un bache. Y dice: pero viene una pequeña nube. ¿Por qué supo Elías lo que venía si no se veía? Porque Elías jamás caminó en base a lo que veía, sino en base a lo que escuchaba. Elías no dijo: una lluvia grande se ve, dijo: una lluvia grande se oye. Y de hecho, si lees el principio de la historia, es Dios quien le dice: ve y dile a Acab que por mandato mío volverá a llover sobre la tierra. Elías fue capaz de rendirlo todo porque él confiaba plenamente en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en el cuidado de Dios. Y Elías va con Acab y le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Elías vivía en la presencia y por eso Elías era diferente a todos los demás. Porque en la presencia de Dios escuchaba la voz de Dios. Y cuando Dios te ha dicho sí, ¿quién es el hombre para decir que no? Cuando Dios te ha dicho lo voy a hacer, ¿quiénes son las malas noticias para decirte no lo vas a hacer? Cuando Dios te dice va a llover, una pequeña nube en el horizonte es suficiente para que tú sepas que viene una tormenta sobre tu vida. Un hijo perdido, por ejemplo, y apenas te dijo: mamá, conocí un amigo cristiano. Humanamente hablando, es una pequeña nube que tú dices no es suficiente, pero puede que sea el inicio del cumplimiento de una gran promesa. Cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. A veces esa pequeña nube en el horizonte es el inicio de lo que viene de parte de Dios, pero tú no podrás verlo si no antes lo escuchaste, y no lo vas a escuchar si te saturas de tantas actividades que no tienes tiempo para pasar a solas con Dios. Y entonces vivirás como el siervo por lo que ves. Te dejarás atemorizar por lo que se ve o por lo que no se ve en el horizonte. Y desanimada como el siervo dirás: pues sí, hay una pequeña nube medio chafa del tamaño de la palma de una mano. Pero quienes pasan tiempo con Dios saben que es el inicio de una gran tormenta.
Dice después la historia, en el versículo 45, que aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y no dice que llovió, dice que hubo una gran lluvia sobre la tierra. Vino nuevamente la bendición de Dios, el favor de Dios. Pero antes de esta gran lluvia, nunca olvides, Elías derramó quizá los últimos 12 cántaros de agua que había en ese lugar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Señor, creo tanto en ti que creo en lo que puedes hacer, en lo que puedes proveer, en lo que puedes dar. Pero mi fe es más grande que eso. Quizá he depositado muchos años mi confianza en lo que viene de ti, en la bendición que viene de Dios y no en el Dios que envía la bendición. Y te damos gracias comúnmente, Señor, por estos alimentos, por esta casa, por este trabajo, por lo que nos das. Pero pocas veces le decimos: Señor, te damos gracias porque te tenemos a ti, porque tenemos tu palabra, porque tenemos tu espíritu, porque tenemos tu presencia. Y dile hoy: Señor, te doy gracias porque creo que tú me eres suficiente, porque creo en lo que me puedes dar. Pero mi fe va más allá de eso. Creo que aún sin eso que me puedes dar, tú puedes hacer que no me falte nada. Y es eso lo que hoy me da la capacidad de derramar delante de ti mis 12 cántaros, de entregártelo todo, de renunciar a todo y decirte: Señor, haz tu voluntad. De forma simbólica, levanta una de tus manos y dile: aquí están mis cántaros de agua. Aquí está mi salud, mis enfermedades. Dios, creemos que puedes traer sanidad y oramos que si así lo has determinado, en este momento toda enfermedad se vaya en el nombre de Jesús. Pero es más grande, Señor, tu palabra y tu promesa. Y creemos que aún, Señor, con enfermedad tú cumplirás tu propósito. Que no será ninguna enfermedad un obstáculo para que tú te glorifiques en nuestras vidas. Que ningún malestar nos arrebatará el gozo y la paz, ni estorbará el llamado que tienes para nuestras vidas. Creemos que tú puedes transformar a nuestra familia, pero también creemos, Señor, que en lo que eso ocurre, tu presencia nos es suficiente. Dile: Señor, aquí están mis 12 cántaros, aquí está mi salud, mi familia, mi trabajo, mis sueños, mis anhelos. Aquí está, Señor, mi ministerio, mi llamado, todo aquello que te preocupa, todo aquello que has estado clamando que venga. Paradójicamente hoy quizá Dios te dice: ahora renuncia a ello. Entrégale tus 12 tinajas. Algunas tal vez tengan un marido que hace tiempo se fue de casa, un hijo y perdiste el gozo, la paz, y has estado insistiendo que Dios lo mande de vuelta, y hoy Dios te está llamando a que lo sueltes, a que sigas con tu vida adelante aunque no regrese a casa. Un diagnóstico médico te cambió la vida hace algunos meses. Perdiste el contentamiento y has venido a tardes de oración creyendo que Dios te puede sanar. Y sigue creyendo que lo puede hacer. Pero hoy derrama tus cántaros y dile: aquí está mi vida, Señor. Si la quieres tomar, cuando quieras, estoy lista para partir. Nunca dejaré de creer en lo que puedes hacer. Pero nunca dejaré de creer en que tú eres más grande que lo que haces. Que lo que haces viene de ti, pero no te reemplaza a ti. Y mi adoración no está dirigida hacia tus acciones, sino hacia tu persona. Así que hagas lo que hagas, te seguirá adorando.
Porque aun cuando no hagas nada, sigue siendo el Rey del universo, y el que dio su vida por mí en la cruz del Calvario, y el que me extiende su perdón, su favor, y me dio el regalo de vida eterna. Y es porque creo en esas verdades que, al igual que Elías, de forma simbólica, Señor, hoy arreglo el altar de mi vida y me presento delante de ti en adoración y en oración, entregándolo todo. Ese altar que estaba con tristeza, con falta de paz, con ansiedad, con amargura, con depresión, con odio, con rencor, dilo, hoy lo arreglo en el nombre de Jesús. No voy a presentar más una adoración en un altar arruinado por los Baales, en un altar arruinado por el pecado, por la idolatría, por un mundo que no ha decidido poner su confianza en ti y has permitido que ese mundo que dio vueltas alrededor tuyo te contamine. Dile, Señor, hoy como Elías arreglo el altar, porque ahora nosotros, mi hermana, somos ese altar. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora tú y yo somos ese altar. Y hoy dile, Dios, perdón porque estaba arruinado, pero hoy lo pongo en orden en el nombre de Jesús. Y quiero en ese altar entregarlo todo. Dile, aquí está todo. Bienes que están en juego, dile, Señor, si me los quieres dejar, qué bueno, y si no, llévatelos. Enemigos que esperas que Él juzgue, dile, Señor, quisiera ver tu mano y tu poder obrando justicia, pero creo que si no es en esta vida, en la otra lo harás, y decido no dejar más que me sigan arruinando el altar. Y hoy te entrego todo, Señor. Esos deseos de venganza, de que algo pase, aquí están. Y decido confiar en ti. Deposito mi confianza en ti. Y derramo mis 12 cántaros de agua. Todo aquello que te está afligiendo, todo aquello que estabas esperando de parte de Dios que hiciera. Dile, Señor, mi fe es genuina y creo que lo puedes hacer. Pero mi fe cree en ti y creo que tú me eres suficiente a tal grado que aquí está mi vida. Y mi actitud es la de los amigos de Daniel, que le dijeron a Nabucodonosor, Dios puede librarme de ese horno, pero aunque no lo haga, no me inclinaré a tus ídolos. Dile, Dios, creo lo que puedes hacer, pero aunque no lo hicieras, te seguiré adorando.